Bueno, el día de hoy tenemos el privilegio de colaborar una vez más, celebrar también este culto misionero. Y bueno, cuando me dijeron a mí sobre hablar sobre el tema que es impactando España, lo primero que me vino a la mente fue un nombre y era Juan Blake. Juan Blake fue un misionero que sirvió por más de 50 años aquí en España, una persona que dedicó su vida enteramente a evangelizar en campañas evangelísticas del movimiento de Billy Graham, así como muchas otras actividades y movimientos que iban realizando sobre la marcha. Él se recorrió España a lo ancho y largo del territorio español. ¿Para qué? Para pues, compartir del amor de Cristo. Sin duda alguna, Juan Blake es un ejemplo y un hito en la historia del protestantismo, de la iglesia evangélica aquí en España. Y parte de lo que hoy voy a compartir tiene que ver o es parte de lo que tuve la oportunidad, el privilegio de escucharle a él en una entrevista que le realicé mientras preparábamos su autobiografía antes de fallecer. Así que es un verdadero privilegio. Me gustaría, si es posible, voy a ver si podemos compartir la pantalla. Quisiera compartir con ustedes una presentación que tengo, a ver si es viable. Vamos a ver. Muy bien. Vamos allá. Aquí lo tenemos. Perfecto. Impactando España. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos generar realmente un impacto en este país? Bueno, lo primero, sin duda alguna, es la historia, conocer el contexto. España es sinónimo de catolicismo. Es una España católica, apostólica y romana. De hecho, la gran mayoría de la población española son personas mayores de 60, 70 años que todavía recuerdan mucho de lo que fue la época del franquismo aquí en España, y hablar de Franco en aquel entonces era sinónimo de ser católico. Ser español era ser católico. Y al día de hoy todavía muchas abuelas hablan a sus nietos y a sus bisnietos y les instruyen al día de hoy todavía en esa doctrina, en esa cultura católica. Así que es una cultura que tiene muy arraigado el catolicismo. ¿Y por qué todavía sucede eso? Bueno, si bien saben algunos, durante la época de la Reforma, que acabamos de celebrar hace poco, un año más de la Reforma de Lutero, aquí en España no tuvo cabida. Eso debido a que el emperador Carlos V, en su momento, junto con la Iglesia Católica, pues vieron una amenaza, vieron como amenaza a Lutero, puesto que la Iglesia Católica y el Estado eran uno solo. Y obviamente, en ese sentido, la Iglesia Católica no quería ceder poderes y vieron de esta manera entonces amenazada a la iglesia. Y por eso es que instauraron la Inquisición y fueron detrás persiguiendo a todos aquellos que iban en contra de la Iglesia Católica o a quienes ellos incluso creían que podía representar una amenaza. De hecho, aquí en Granada hay un pueblo que se llama Guadix, en donde hay una plaza en la cual al día de hoy está ahí todavía, pero donde se incendiaron o quemaron a muchos creyentes evangélicos protestantes. Y esa es básicamente la España de la cual hablamos hoy en día. Pero también estamos hablando hoy en el presente, en esta época del siglo XXI, de la España posmoderna. La España posmoderna es una España de antisistemas, jóvenes que no creen más en la iglesia, venga de donde venga, no creen en la religión, no creen en el sistema, no creen en el Estado, no creen en el gobierno. Es una cultura hoy por hoy que básicamente se centra en el yo, en el yoísmo. Lo que es verdad para mí, eso es lo que importa. Si a mí me sirve, si a mí me funciona, eso es lo que vale. Esa es mi verdad. Y esta es la
la España en la cual estamos viviendo y la cual escuchamos mucho. Entonces, primero, para poder impactar España, hay que conocer el contexto, hay que conocer qué es lo que ha pasado, y esto es un breve resumen solamente. ¿Cómo podemos entonces nosotros impactar España? Como iglesia, como IBEC, como conjunto de creyentes, lo primero es orando por España, continuar orando por España, porque España, con todo lo que hemos visto anteriormente y como la situación está actualmente hoy, no importa el país, no importa, hay que seguir orando, tanto por España como por el resto de los países que todavía no han creído en el Señor Jesucristo, y aún así también por aquellos que incluso han creído. Y aquí quiero hacer una acotación, y es que como guatemaltecos es cierto, el 49, por lo menos el último censo que yo me recuerdo, por allá por 2009, 2010, el 49% de los ciudadanos guatemaltecos era o se relacionaba con la iglesia evangélica, decían ser evangélicos, el 47% católicos. Y aún así seguía siendo el país con mayor violencia y mayores cosas que simplemente dan vergüenza hablar. Pero, ¿de qué va esto? Es de orar por nuestros países, orar por España, orar por Guatemala, porque el decir que somos o no evangélicos no significa, sino que es una cuestión de impactar con nuestras propias vidas, y lo que vamos a ver. Por eso, tú que me estás escuchando en este momento, lo que hablamos ahora aplica también para nuestro propio contexto, para nuestra propia cultura. Entonces, retomando, cierro este paréntesis. ¿Cómo impactar España? Número 1, orando. Oremos por este país. Número 2, apoyando. Y en esto quiero aplaudir al Comité de Misiones de la IBEC, aplaudir a cada uno de los miembros de la Iglesia Bíblica del Camino de Ciudad San Cristóbal de Guatemala, porque el trabajo que están realizando es un trabajo sin duda alguna que muchas veces no se ve, pero sin duda alguna es un trabajo fuerte, esforzado, y que a lo mejor no están viendo los frutos, pero pronto los verán o algún momento los llegarán a ver, esperemos en Dios. Así que, número 2, continuar apoyando a los misioneros en el campo. Antes veíamos al doctor Lara y su esposa Vivian, que están en Úbeda, está más o menos a 1 hora y media de donde nosotros vivimos, y se trata de eso, de apoyarlos, así como nos apoyan a nosotros también aquí en Granada, España. Así como han apoyado a otros misioneros, apoyar a estos misioneros que están en el campo, con sus ofrendas, con sus oraciones y con ese cuidado. Nosotros como pareja, como matrimonio, como familia, nos sentimos muy arropados, nos sentimos contentos, nos sentimos, vamos, es que no cabe la felicidad de verdad en nuestro corazón de participar cada día más y sentirnos tan cerca de ustedes a través de las redes, a través de estas conexiones. Y eso sin duda alguna nos anima un montón a continuar con mayor esfuerzo, a continuar con mayor alegría nuestro trabajo y la obra que Dios nos ha encomendado aquí en España. Así que continúen haciendo eso, apoyando a los misioneros en el campo. Número 2, también apoyar al ministerio que ellos realizan, al ministerio que nosotros realizamos. Hay muchas oportunidades. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo individualmente podemos impactar España, pero en esto hay muchas oportunidades. Joel hablaba un poco ahí de que están preparados más adelante para recibir gente que quiera ir a Úbeda y servir con ellos. Nosotros también estamos listos, prestos y dispuestos para también. Siempre hablamos de eso. Hay una cama ahí en nuestro pequeño apartamento esperando porque puedas venir y compartir con nosotros. Pero también en esta situación en la que nos encontramos hoy en día, una situación mundial de pandemia, hay muchas oportunidades para servir también, ya sea que seas diseñador gráfico, diseñador web, que tengas alguna aptitud en alguna de las ramas de la tecnología, puedes servir. Nosotros mismos en la iglesia necesitamos diseñadores gráficos, necesitamos gente que pueda ayudarnos con las redes sociales para otros diferentes ministerios. Y hay muchas maneras de poder involucrarte y apoyar los ministerios que ya estamos realizando aquí en España para impactar este país. También apoyando proyectos puntuales que se están llevando a cabo.
Yo, por ejemplo, alabo y felicito, no sé quién es, el que está llevando el tema de las clases de programación, ahí creo que es en IBEX San Lucas, pero hay proyectos puntuales que también se pueden apoyar en diferentes, y esto es una muestra, lo que están haciendo ahí en IBEX San Lucas es una muestra del potencial que hay de poder bendecir y poder impactar un lugar, un proyecto concreto con nuestros dones y nuestros talentos. Y sin duda alguna, si habláramos con Joel Lara y con otras iglesias o otros ministerios aquí en España de necesidades que hay para que puedan desarrollar mejor y potenciar mejor su trabajo y el impacto aquí en España, encontraremos muchas oportunidades. Además, también podemos seguir apoyando a quienes tienen el llamado. Yo por lo menos conozco muy de cerca a Andrea Moraga. Andrea vino a España como una visita, pero se fue con una carga por este país. Y el rol que está haciendo la iglesia, de la manera en que la ha acogido desde el principio, apoyándole en sus estudios, apoyándole anímicamente, hay que continuar haciéndolo. Eso es lo que hace la diferencia entre una iglesia pasiva y una iglesia activa que sin duda alguna Dios va a continuar bendiciendo. Impactamos España, impactamos a las naciones, también apoyando a aquellos que tienen el llamado en su preparación antes de salir. Cada uno tiene una historia, cada uno tiene una necesidad diferente, pero en esa preparación, en el desapego entre la familia y el joven o la mujer, el hombre que se van, estar ahí como iglesia acompañándoles es importante. También animándoles en el proceso. Sin duda alguna, cuando tú quieres dedicar tu vida al Señor, cuando quieres tener un compromiso y das ese paso de fe, es cuando más cargas vienen, cuando más tentaciones o cuando más problemas o incluso dificultades vienen a tu vida para probarte si realmente lo que tú estás haciendo, esa decisión que tú estás tomando es realmente por convicción o simplemente porque Satanás quiere desanimarte y decirte, no vale la pena que sirvas al Señor. Pero ahí es donde entra una vez más el trabajo de la iglesia, en apoyar a este joven, a este hombre, mujer que tiene ese llamado para servir a Dios en las naciones y en este caso a España. Aconsejándoles también, prevención. Muchas veces pensamos que ser misionero, y especialmente en esta parte del mundo, el ser misionero en Europa dirán, o incluso a mí en algún momento me dejaron saber, es decir, no, tú vas allá a buscarte la vida, a mejorar tu vida, no, tú vas allá porque Europa, vivir mejor, ganar en euros y no sé qué y no sé cuánto. O a lo mejor, qué sé yo, tenemos tan arraigada una cultura que tal vez desapegarnos a otra sería diferente, muy difícil, muy complicado. Pero en ese también entra el trabajo de la iglesia en el aconsejar a la gente, tratar de evaluar si este joven, esta mujer, este hombre, el llamado que tiene a este país en concreto, si es realmente un llamado por vocación o solamente, como muchos malinterpretan a veces, es turismo evangélico, que lamentablemente lo hay, tristemente lo hay. Debo decirlo, es triste que muchos, y más adelante lo voy a mencionar también en la última parte, muchos llegan a estos países europeos con la doble intención. Voy como misionero, pero ya cuando están aquí, si bien es cierto, lamentablemente dejan a un lado la vocación, dejan a un lado el llamado para dedicarse completamente a otra cosa. Que no está mal. Si tú tienes la necesidad o tienes la visión de salir de tu país para mejorar tu estilo de vida o para lo que sea, pues obviamente eso no está mal. El problema es cuando usas la excusa del ministerio o usas una iglesia como trampolín para irte a otro país y vivir básicamente de ello. Ahí sí hay un problema y por eso ahí entra el rol de la iglesia, en la prevención, en el tratar de aconsejar a esta persona, mira, a lo mejor entiendo que tienes este llamado, quieres ir a este país, pero a lo mejor no es este el país que te conviene, o a lo mejor tu llamado todavía no está maduro, todavía no estás maduro para irte y enfrentarte a este cambio, porque al final es un cambio de nación, de países, de cultura, y depende del país a veces también de idioma. Y por eso necesitamos ese trabajo de parte vuestra que hasta donde sé y lo he vivido en carne propia, lo estáis haciendo muy, pero que muy bien. Ahora bien, quiero dirigirme a este grupo de jóvenes
y los que no están aquí también. ¿Cómo impactar España como candidato o candidata? Si tienes un llamado a la admisión, si tienes una carga por un país o por España concretamente, lo que voy a decir a continuación es para ti. Primero, para impactar España, lo primero que hay que hacer es mantener una fe íntegra. Mira lo que dice Romanos 12, 1 al 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. No vamos a ser capaces de impactar una nación, un país y ni siquiera nuestro propio círculo si no mantenemos nuestra fe íntegra. Muchos, lamentablemente, corremos el riesgo de perdernos en el camino si no mantenemos nuestra fe, si no mantenemos nuestra relación personal con Dios íntima, constante. Porque cuando sales de tu país, cuando sales de tu zona de confort, te enfrentas a muchos desafíos, particularmente como inmigrante en España. En los primeros, el primer año, casi primeros 2 años, fue un desafío constante. Al acabarse los ahorros, al acabarse los ingresos, el no tener un trabajo, claro que corres el riesgo de meterte a hacer otra cosa, o meterte a un trabajo, el dejar la vocación, porque tienes que alimentar a tu familia, porque tienes que pagar facturas, porque tienes que pagar el alquiler. Claro. Y más cuando vives también en una cultura, como habíamos anteriormente, una cultura posmoderna, donde el materialismo es lo primero, el yo, el trabajar arduamente para conseguir lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz. Cuando vives en una cultura en donde básicamente tienes que ir remando a contracorriente, porque todo lo que para ti desde el principio ha sido algo negativo, malo o es pecado, aquí al contrario, está bien. Si a ti te sirve, hazlo. Y es por eso que si no tenemos una fe firme, íntegra, como dice el pasaje, que seamos capaces de mantenernos y presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, no seremos capaces entonces de mantenernos firmes acá también, porque fácilmente se va a doblegar nuestra fe. Es por eso que antes de salir, antes de siquiera pensar en salir a otro sitio, es importante mantener siempre nuestra fe íntegra, nuestra relación personal íntegra. La segunda cosa, y muy importante para impactar a España, es mantener la unidad. Mira lo que dice Romanos 12, 4 al 5. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 12, 4 al 5. Dice así. Yo leo de la versión La Palabra, dice, pues así como nuestro cuerpo que es uno, consta de muchos miembros y cada uno desempeña su cometido, de la misma manera nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y en ese cuerpo cada uno es un miembro al servicio de los demás. Esto es importante porque nos hemos topado con una situación aquí en España en donde, me imagino también en Guatemala, en otros sitios, en donde la gente que no tiene una relación personal con el Señor, lo primero que critica o ataca de la iglesia evangélica es la división que hay. Dicen, pero si vosotros decís ser cristianos, ¿por qué hay tanta división entre vosotros? Uno dicen sí a esto, otros dicen que eso que vosotros dijisteis que sí, no. Luego parece que hay mucha enemistad entre los mismos grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos lleva a reflexionar también en Juan 17, 20 al 23. Mira lo que dice Juan 17, 20 al 23. Esta es la oración que Jesús hizo por los suyos antes de morir. Dice
Juan 17, 20 al 23. Dijo el Señor, y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mí por medio de su mensaje. Te pido que todos vivan, subraya ahí en tu Biblia o ahí en la aplicación de la Biblia, marca ahí, unidos. Te pido que todos vivan unidos, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. De este modo el mundo creerá que tú me has enviado. ¿Cómo va a creer España en el Evangelio de Cristo Jesús si entre nosotros mismos hay división? ¿Cómo va a creer España en Cristo Jesús si estamos separados, peleándonos, divididos? Mira cómo sigue el pasaje. Como tú vives en mí, vivo yo en ellos, para que alcancen la unión perfecta, y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los amas, a ellos como me amas a mí. El Señor, esta fue su oración, y este ha sido el mayor ataque de Satanás a la iglesia, crear división, porque Satanás sabe que cuando hay unidad, cuando hay, eh, cuando la iglesia está unida, pasan cosas. Cuando la iglesia está unida, hay impacto. Cuando la iglesia está unida, hay transformación de vidas. Durante los años de Franco, donde hubo un celo por la iglesia católica, muchos creyentes evangélicos fueron arrestados por predicar la palabra. Pero fue durante ese tiempo cuando hubo mayor unidad en la iglesia. En aquel entonces, cuenta Cristian Giordano, doctor en misionología español, franco-español, contaba esto en una conferencia reciente, decía que durante la época de Franco, cuando más dificultad había para que las iglesias se establecieran, cuando la Guardia Civil iba detrás de iglesia por iglesia cerrándolas, cuando arrestaban a los pastores porque predicaban, porque el proselitismo era condenado por la ley, en ese momento lo que sí habían 7 denominaciones en España, pero esas 7 denominaciones se reunían anualmente en una gran conferencia, en un gran congreso para orar por España, para organizarse, para trabajar juntos, unidos, para expandir el reino de Dios en España. Hoy en día no es así. Entonces, ¿cómo podemos impactar España? ¿Cómo puedes tú impactar España como candidato, como joven que tiene ese llamado a servir a Dios? Trabaja de la mano con la iglesia enviadora primero. Número 1, trabaja de la mano con la iglesia enviadora. No es trabajo solo del comité de misiones. No es solamente trabajo de Fidias, de Julio, de Eric y de los demás que están ahí. No solamente es trabajo de ellos. Hay que trabajar juntos, en comunicación. Si bien es cierto, y reitero y aplaudo y agradezco, la comunicación con el comité de misiones es impresionante. Incluso, aún sin conocernos, Fidias y yo hemos llegado a conectar, porque obviamente envían al país de destino.
Cuando hablamos con estas diferentes agencias misioneras, el único proyecto que ellos respaldaban o que trabajaban ellos en España era la plantación de iglesias. Pero el Señor sabe que en nuestro corazón no estaba el plantar iglesias. No, simplemente no estaba. Nosotros queríamos trabajar ya con la iglesia establecida, venir a colaborar ya con esta iglesia establecida. Y te digo esto con mi corazón. ¿Por qué? Porque yo no quiero, y creo que viene de parte del Señor esto también, yo no quiero que se repita la misma historia que en Guatemala, en donde hay infinidad de iglesias en todas las calles. No sé si hay más iglesias que cantinas, pero hay infinidad de iglesias. ¿Y qué impacto estamos teniendo? Un país con tanta violencia, un país con tantas situaciones que son tristes, que duelen. Cuando estás fuera de tu país y ves esas noticias, duelen. Entonces nosotros no queríamos eso mismo. Y creemos el día de hoy que no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere inundar aquí España ni ningún otro país con millones de iglesias. Dios quiere transformar vidas. Al final la misión no va de plantar iglesias. Jesucristo dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ir y hacer discípulos. Y un discípulo es alguien que aprende de otro. Dios quiere gente comprometida, jóvenes, mujeres y hombres que tengan su fe íntegra y estén dispuestos a volcar su vida en otros. No en solamente plantar iglesias. Al final no solamente es eso. No estoy diciendo que no hay plantación de iglesias. Estoy diciendo que no ese es el fin. Por eso animo a los que me están viendo ahora. Tienes una visión de trabajar en España, de venir, ven y trabaja con la iglesia local, investiga, pregunta qué proyectos están funcionando. Porque no va de venir con, y es lo que voy a abordar ahora en el siguiente punto, y es el respetar la cultura. Otra manera de impactar España es respetar la cultura. ¿Por qué pongo aquí la nueva colonización? Porque lamentablemente creo que hemos mantenido una mentalidad de venir o ir a los diferentes países para colonizarlos y convertirlos al evangelio. Y esa es una mentalidad, en mi criterio, incorrecta. Porque tenemos, cuando pensamos en ese sentido de ir y conquistar, de ir y convertir, eso quiere básicamente es repetir la historia que ya en su momento, por ejemplo, España y otros países hicieron con América Latina. De ir y llevar una religión e imponerla por la fuerza en otro país, en otra cultura. Y sí, no estoy diciendo, a ver, que de alguna manera tuvo un impacto, sí. Y gracias a todo lo que ya se sabe de la historia, pues sí, hubo modernización y entró el evangelio y tal y cual. Pero no se trata de ir por la fuerza. No se trata tampoco de venir con la bandera de tu iglesia, ni de venir con la bandera de tu organización, ni de venir con la bandera de tu proyecto para sembrarlo sobre una tierra y decir, bueno, este es mi proyecto y esto es lo que yo trabajo. No, hay que respetar la cultura. En una ocasión, cuando estábamos en un evento, coincidimos en esa cena ahí en Guatemala con otra persona que estaba por salir a España, y en ese momento me recuerdo que esta persona estaba hablando de manera despectiva acerca del tema del alcohol, de la cerveza, y que sí, que la cerveza esto, que la cerveza el otro, y esta persona venía a España. Y en esa ocasión coincidió que estaban otra pareja de españoles en esa misma mesa, y dijeron, ¿usted va misionero a España? Y dijo, sí, vamos a ir a España, vamos a ir a esto, ir al otro y tal y cual. Vale, pero usted tiene problemas con el alcohol. Sí, el alcohol, la cerveza, eso es pecado, eso no es de Dios, no sé qué. Le dice, bueno, pues yo le aconsejo entonces que no vaya. Porque en España
los pastores beben cerveza. Porque en España, cuando usted va a la casa de cualquier español, y así es, te dicen, ¿vino o cerveza? Entonces, con esto no quiero decir lo que dijo Romanos 12:1, amoldarnos al mundo. Sí, y como lo dijo Pablo también, si para ti te es ocasión de caer, comer carne, pues no la comas. Pero si a ti te es ocasión de caer las cuestiones que son de la cultura misma, pues entonces, hijo mío, no vayas o simplemente abstente, pero no critiques a la cultura. Muchos de ustedes, me imagino, se recordarán o tendrán en la memoria al señor Berberian. Me recuerdo cuando estábamos con los jóvenes ahí, disfrutábamos cada vez que llegaba Berberian. Porque Berberian era un hombre mayor, pero hablaba nuestra jerga, hablaba nuestro idioma, hablaba nuestra lengua. Era una persona que nosotros nos reíamos, disfrutábamos con él, porque él se amoldaba a algún sentido o se encarnaba en la palabra, se sumergía en la cultura guatemalteca. Qué decir también de Marcelo Díez, Marcelo Janco y otra cuanta gente que venía de otros países, y cuando hablaban tu idioma, compartían tus gustos, compartían tu cultura, ¿a qué era más fácil entablar conversación con ellos? ¿A qué era más fácil incluso hacer cosas con ellos? De eso se trata. Cuando tú vas a otro país y respetas su cultura, aprendes a valorarlo, entonces comienzan a suceder cosas también. Que es lo que mencionaba también un poco Vivian y Joel. La gente comienza a verse, a darse cuenta quién eres, qué haces aquí. Porque obviamente nuestros rasgos físicos lo notan, a menos que tú seas descendiente de español o alemán o lo que sea, pues pasas desapercibido. Pero si eres tan chapín como yo, que se nota en la cara, que se nota en la planta, que se nota en toda la jeta, que soy guatemalteco, pues claro, la gente te pregunta, ¿tú qué haces aquí? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? Pero cuando comienzas a conocer a la gente, a conocer la cultura, a respetar la cultura, a dirigirte a ellos, incluso en su propio idioma, aunque es el castellano, pero cuando intentas hablar también como ellos, respetando la C, la Z y todo eso, la gente es más abierta. Entonces, una vez dicho eso, ve conmigo y voy rápido porque creo que me estoy excediendo el tiempo. 1 Corintios 19, 9, 19. 1 Corintios 9 al 19. 1 Corintios 9, 19 al 22. Dice así. Pablo dijo, soy plenamente libre. Sin embargo, he querido hacerme esclavo de todos para ganar a cuantos pueda. Con los judíos me conduzco como judío para ganar a los judíos. Con los que están sujetos a la ley, yo, que no estoy sujeto a la ley, actúo como si lo estuviera a fin de ganarlos. Igualmente, para ganar a los que están sin ley, yo, que no estoy sin ley de Dios, ya que mi ley es Cristo, me comporto con ellos como si estuviera sin ley. Con los poco formados en la fe, procedo como si yo también lo fuera, a ver si así los gano. A todos traté de adaptarme totalmente para conseguir, cueste lo que cueste, salvar a algunos. Querido amigo, querida amiga, si tú quieres impactar en España, respeta la cultura. Sumérgete en la cultura. Aprende a valorar la cultura. Encárnate. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Cristo Jesús? Él se encarnó en la cultura en la que él nació. Él era rey de reyes y señor de señores. Sin embargo, se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, naciendo en un pesebre, y estuvo cercano con la gente. Jesucristo estuvo más con prostitutas, más con paganos, con gente que socialmente era despreciable, que con la verdadera gente de la sinagoga, con la gente de los sacerdotes y todos ellos. Tenemos que estar cerca de la gente. Tenemos que aprender a escucharla y a respetar, porque la cultura al final es parte de lo que somos nosotros, es parte de nuestra identidad. Y por último, España era muy conocida o es muy conocida, o al menos muchos lo habrán escuchado como el cementerio de los misioneros. Y no es cierto.
no ha sido cementerio de misioneros. La realidad es que simplemente no hubo gente, misioneros, capaces o que estuviesen dispuestos a encarnarse en la cultura, porque fue más fuerte su propia cultura, su propia liturgia, sus propios paradigmas, más que el amor por esta tierra. En esa entrevista que tuve con Juan Blake, y para quienes puedan, está un libro que se llama Huellas en la Evangelización de España, 50 años de ministerio de Juan Blake. Él narra cómo él, pues sí, estuvo trabajando con mucha gente y viendo venir a muchos misioneros de diferentes países, de diferentes nacionalidades, y al mismo tiempo viendo cómo muchos se iban frustrados, con un sentimiento de fracaso, porque no habían alcanzado los objetivos que habían sido impuestos por su denominación o por su misión. ¿Por qué? No porque la tierra sea dura, no, sino que es una tierra que necesita tiempo, necesita inversión, hay que cuidarla, hay que cultivarla, hay que invertir mucho para obtener frutos, pero para eso hay que hacer todo lo anterior, todo lo que hemos visto hasta ahora. Tener una fe íntegra, mantener la unidad, estar dispuestos a trabajar en equipo, estar dispuestos a trabajar con otras denominaciones, estar dispuestos a trabajar con diferentes colores y estilos de maneras de trabajar, de todo. Y estar dispuestos también a respetar la cultura. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Os preguntaréis vosotros. ¿Qué está haciendo Esdras y Carolina? Estamos trabajando. Estamos trabajando con la iglesia local, estamos trabajando con diferentes denominaciones y diferentes grupos, tratando de fomentar también la unidad dentro de la misma iglesia evangélica de Granada. Estamos teniendo relaciones con nuestros vecinos cercanas, como Vivian y como Joel. En esta época de pandemia, en esta época de dificultad, el Señor nos ha parado absolutamente nada y nos está recordando lo importante que es volver a los principios, al hogar, a la casa, a las relaciones orgánicas, el contactar con tu vecino, con tu vecina, el dialogar, el darse a conocer, el darte la oportunidad de conocer a otros. Y estamos viendo cómo Dios está usando este tiempo para conectar más con la gente. Eso estamos haciendo. Y por supuesto, como todo lo que hemos mencionado anteriormente, estamos orando también. Estamos orando y los que reciben nuestra carta, estamos orando por 4 parejas concretamente, porque ellos puedan conocer al Señor. Son vecinos nuestros del mismo bloque, que el Señor nos ha permitido tener una linda relación. Estamos orando porque ellos puedan conocer al Señor. Son lindas personas, son gente maravillosa y creemos que Dios en algún momento determinado podremos celebrar junto con ellos que han conocido a Cristo como Señor y Salvador. Pero eso obviamente requiere todo esto, que seamos transparentes, que seamos honestos, que podamos también transmitir nuestra propia esencia, pero con respeto hacia su propia esencia también. Así que, hermanos, al final se trata de esto. La gran comisión entonces es ir a hacer discípulos a todas las naciones, ir a ser discípulos, ir y volcar tu vida, tu relación, tu relación con Cristo en otros, para que ellos también puedan conocer, dar a conocer lo que Dios ha hecho en tu vida. De eso se trata. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú, querido amigo, amiga que estás ahí viéndome? Porque la IBEC, como bien digo, está haciendo un trabajo excelente. Como iglesia, como organización, como conjunto de creyentes, chapó. Genial, sigamos adelante. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para impactar España? Dios te bendiga.